Ok, muchachos. A ver. Acá. Ok, entonces vamos a este último periodo de clases y estábamos hablando de lo que es el dominio originario, distribución y redistribución de la tierra. Ok. Todo esto está arreglado en el artículo 349 de la Constitución Política del Estado, que nos dice, los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Eh, Parágrafo 2. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios, individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. Parágrafo 3. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado. Este es el artículo que habla sobre dominio originario, distribución y redistribución de la tierra. Ahora, hay que conceptualizar cada una de las partes de este título, ¿no? ¿Qué es dominio? ¿Qué es dominio originario? Es decir, el primer derecho le corresponde al Estado, a la nación boliviana. Todos los bolivianos somos dueños del territorio nacional. Somos nosotros quienes transferimos mediante el acto electoral poder a los mandatarios para que estos administren en nuestro nombre y representación el recurso tierra dentro de los marcos de la Constitución Política del Estado y de las leyes del país. El Estado, a partir de este contrato social, es quien regula lo que es la transferencia, la distribución, redistribución y reagrupamiento de la tierra, tal cual está establecido acá en el parágrafo número 2, ¿cierto? La distribución de la tierra. ¿Qué es la distribución de la tierra? Es la transferencia de terrenos fiscales disponibles a favor de personas jurídicas o naturales. La redistribución de la tierra se basa en el presupuesto de que la tierra está mal distribuida y la evidencia de la concentración de la tierra en pocas manos. El Estado, por los altos intereses de la sociedad, asume la determinación de volver a distribuir la tierra. Afecta a derechos propietarios de particulares y es en mérito a este argumento que el Estado ejecuta lo que se conoce como reforma agraria. Eso es la redistribución de la tierra. ¿Ok? Dentro de lo que se refiere a la redistribución de la tierra, también tenemos lo que es la reagrupación de la tierra, es decir, es un acto de volver a agrupar las propiedades mediante expropiación por causa de utilidad pública. El Estado tiene potestad para reagrupar predios excesivamente fragmentados para constituir unidades productivas económicamente rentables y viables. ¿Ok? Y todo esto lo hace en base a este artículo, al 349. Parágrafo 1. Corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. ¿No? Perdón, ahí está. El artículo 393 de la Constitución Política del Estado también indica que el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social según corresponda. Si no cumple, tal como hablábamos, reagrupa la tierra mediante la expropiación por causa de utilidad pública, ¿cierto? O no cumplimiento de la función social. Los artículos 394 y siguientes de la Constitución Política del Estado también regulan todo el tema de lo que es las propiedades agrarias dentro del país, ¿cierto? Ahora, como base fundamental desde la Revolución de 1952,
y la reforma agraria dictada el 2 de agosto de 1953, la actual Constitución también toma en cuenta que el trabajo es el fundamental para obtener el derecho a la tierra. El trabajo como fundamento del derecho a la tierra, ¿no? La reforma agraria señalaba, ¿no? La tierra es para quien la trabaja. Reforma agraria de 1953. Ese es el ideal con el cual se ejecutó la reforma agraria, ¿cierto? Y dentro de la reforma agraria había obviamente la incorporación de unidades empresariales, hablamos del pequeño solar, la mediana propiedad, la propiedad campesina, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es que la reforma agraria nos indica que las antiguas formas de producción basadas en la renta y la explotación de la tierra ya no eran viables en ese momento, es decir, la persona que no trabajaba la tierra, entonces perjudicaba al Estado y el Estado podía revertir su dominio y redistribuir la tierra a aquella persona que la trabajara, ¿cierto? Entonces, todo esto está contemplado en el artículo 397 de la actual Constitución Política del Estado. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. ¿Qué es función social? La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de los pueblos y comunidades indígenas, originarios campesinos, así como el que se desarrolla o se realiza en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. Y el parágrafo 3 que dice la función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley para verificar el cumplimiento de la función económica social. Entonces, eso es lo que está establecido ahora en la nueva Constitución Política del Estado. Seguimos manteniendo el trabajo como fundamento del derecho de propiedad sobre la tierra, pero también hablamos y especificamos sobre la función social y la función económica social. Si no se la cumple, entonces se revierte, ¿cierto? Latifundio, propiedades comunarias, cooperativas y privadas. ¿Okay? El artículo 398 de la Constitución Política del Estado nos dice que se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla la función social, función económica social, la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder de 5,000 hectáreas. ¿Cierto? Más de 5,000 hectáreas, entonces se conoce como latifundio. ¿Alguna duda sobre esta parte? No, doctor. Ok. Ok. Cuando hablamos del desarrollo económico y social de las comunidades campesinas, hablamos que el Estado es el que planifica y fomenta el desarrollo económico social de las comunidades campesinas. En la antigua Constitución Política del Estado estaba en el artículo 168, pero ahora está en el artículo 406. Tiene diferente tono, diferente redacción, mejor dicho,
Pero básicamente se trata de casi lo mismo, ¿no? El Estado, dice, el Estado garantiza el desarrollo rural integral, sustentable por medio de políticas, planes, programas, proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, asociaciones de productores agropecuarios, manufactureros, a las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias que contribuyan al desarrollo económico social del país de acuerdo a su identidad cultural y productiva. ¿Okay? Entonces, está arreglado dentro de la Constitución en ese artículo. Formas de propiedad agraria, indivisibilidad e inembargabilidad. ¿Ok? En la antigua Constitución Política del Estado, hablábamos de que el solar y la pequeña propiedad eran indivisibles, ¿cierto? Constituían un mínimo vital y tenían el carácter de patrimonio familiar inembargable de acuerdo a ley. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria gozaban la protección del Estado, en tanto cumplan con función económica social de acuerdo a los planes de desarrollo, ¿cierto? Entonces, todo eso se ha visto plasmado en el artículo 394 de la nueva Constitución, que clasifica a la propiedad agraria en tres, ¿cierto? Dice, la propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial. En función de la superficie y la producción y los criterios de desarrollo, sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por ley. Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentran ubicados al interior de territorios indígena, originario, campesinos. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley. Entonces es lo que les decía, ¿no? Cuando hablamos de una pequeña propiedad agraria, no se puede vender, no se puede alquilar, no se puede embargar, no se paga impuestos y lo único que se puede hacer es heredarla dentro de las condiciones establecidas por ley, ¿cierto? Ojo que no estamos hablando de una propiedad en fru, ¿cierto? La propiedad en fru son fracciones de terreno que están en época o en etapa de transición a ser propiedades urbanas, ¿cierto? No se olviden que los diferentes municipios, dentro de una de sus capacidades o de lo establecido en la ley de municipios, establece que los municipios, según un informe o un estudio de planificación técnico, señalarán cuáles son sus áreas rurales y cuáles son las áreas urbanas, ¿cierto? Entonces, hay muchos municipios que están transformando a petición de los propietarios de estas pequeñas propiedades agrarias o medianas propiedades agrarias para su conversión a terrenos urbanos, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando de eso. Seguimos hablando de pequeñas propiedades o de medianas propiedades que cumplan con lo que es el cultivo de los terrenos para el ámbito agrario. ¿Ok? Solo esos están protegidos, no los demás. El Estado obviamente reconoce y garantiza la propiedad comunitaria colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y las comunidades campesinas, la propiedad colectiva,
se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales, respetando la unidad territorial con identidad, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de básicamente territorios indígena originario campesinos. ¿Ok? No son sujetos a venta, no son indivisibles, no son inembargables, perdón, son inembargables, indivisibles, imprescriptibles, inalienables, irreversibles. Es decir, no puedo ingresar a estas comunidades o estos territorios indígenas y lotear, así en términos comunes, es decir. ¿Ok? Tampoco pueden hacerlo los habitantes de ese terreno, o perdón, de esa comunidad indígena. Ojo. ¿Ok? Entonces hablamos de eso. Luego tenemos la parte de lo que es los recursos naturales renovables. Los recursos naturales renovables están establecidos dentro de lo que es el artículo 349 de la actual Constitución Política del Estado. En la antigua Constitución Política del Estado estaban reglados dentro de lo que era el artículo 170, si no estoy equivocado, de la Constitución Política del Estado. Pero básicamente es lo mismo, ¿cierto? Dice, los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Parágrafo 2. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución, referida a la estructura y organización económica del Estado. ¿Ok? Entonces, hablamos de recursos naturales renovables. La siguiente parte que tenemos que ver en esto es los derechos de los pueblos indígenas. En la antigua Constitución de 1994 ya empezamos a reconocer y proteger los derechos sociales, los derechos económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitaban en el territorio nacional, especialmente lo que se refería a las tierras comunitarias que tenían ellos. Hubo muchos conflictos con la chiquitanía, los mojeños y muchas otras comunidades indígenas que habitaban especialmente en el tema del oriente, ¿cierto? Tomando en cuenta todo eso, la nueva Constitución en su artículo 395 la redacta de esta manera, ¿no? La que está en pantalla, dice: las tierras fiscales serán dotadas a indígena, originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra sin discriminación por estado civil o unión conyugal. Parágrafo 2. Se prohíbe las dobles dotaciones y la compra-venta, permuta, donación de tierras entregadas en dotación. Y parágrafo 3. Por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de renta fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra, ¿no? Entonces, este artículo reafirma lo que estaba ya señalado en la antigua Constitución Política del Estado de 1994, pero obviamente está redactado de diferente manera. Colonización de tierras. Hablamos del artículo 402 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Perdón, 404.
Y dice, ay, perdón, 402, que nos dice, ¿no? El Estado tiene la obligación de fomentar planes de asentamientos humanos, que es un sinónimo de colonización, para alcanzar una racional distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria y producción en el marco del ordenamiento territorial del Estado y la conservación del medio ambiente. Ok, entonces mantiene básicamente lo que estaba redactado en la antigua Constitución Política del Estado. No nos olvidemos que los asentamientos están vinculados a lo que es reversión de tierras de grandes propiedades que no cumplen función social, ¿cierto? Pero actualmente no sé si el Estado está obrando bien en este aspecto, pero hay bastantes denuncias hechas por eh, el tema de lo que son las comunidades indígenas originarias en la sección del Oriente y obviamente también hechas por la prensa en la cual el Estado no está cumpliendo con lo que reza la Constitución y obviamente está repartiendo o distribuyendo las tierras a lo que tiene que ver con el partido que va al gobierno, ¿no? Entonces, hay que ver eh, cuáles van a ser los resultados de esta redistribución de tierras que está haciendo en el oriente especialmente, ¿no? Y en la parte de las áreas protegidas que tenemos, porque hay bastantes denuncias, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional en lo que se refiere a este aspecto. Ok, finalmente tenemos lo que se refiere al Servicio Nacional de Reforma Agraria, ¿cierto? El artículo 404 de la Constitución Política del Estado nos indica que la máxima autoridad del Servicio Boliviano de Reforma Agraria es el presidente del Estado. El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, antes Servicio Nacional de Reforma Agraria, es la entidad responsable de planificar, ejecutar, consolidar el proceso de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo lo que es el territorio nacional. Los demás artículos, perdón, denme un momentito. ¿Cierto? Que están a partir del artículo 405, hablan de lo que es el desarrollo rural integral sustentable, que también está dentro de lo que es el derecho agrario, hasta el 409. Entonces, todos esos son los artículos que tienen que ver con la parte de lo que es la reforma agraria, tierra de territorio, y obviamente lo que se refiere a lo que es la jurisdicción agroambiental. Denme un cachito, creo que es lo último acá. Ya, tenemos todavía algo más. Ahí. Perdón. Vamos a la última parte. Días. Recursos. Derechos de los pueblos indígenas. Servicio nacional. Ok. Esto es la última parte. Judicatura agraria. ¿Ok? Cuando nos referimos a la judicatura agraria,
tenemos los artículos 186 de la Constitución Política del Estado, que nos dice que el Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental. Se rige en particular por los principios de función social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad. Y el artículo 189 de la Constitución Política del Estado nos señala lo que son las atribuciones del Tribunal Agroambiental, ¿no? Resolver recursos de casación nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derecho de uso, aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales, de la biodiversidad, demandas sobre actos que atenten sobre la fauna, flora, agua, medio ambiente, demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico, la conservación de especies o animales. Número 2, conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales. Número 3, conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución, redistribución de derechos del aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de los demás actos y resoluciones administrativas. Y la función número 4 o la atribución número 4, organizar los juzgados agroambientales. Finalmente, el tema de las garantías constitucionales. No se olviden que dentro de lo que es las garantías se refieren a todas aquellas normas que protegen los derechos que están registrados dentro de lo que es la Declaración de Derechos Humanos en sus diferentes aspectos. Y lo más importante dentro de lo que es el derecho agrario es el tema de la discriminación contra la mujer. Normalmente, cuando hablábamos de propiedad agraria y de campesino, nos referíamos al varón. El varón era el encargado de cultivar, cosechar y hacer todo lo referente a las actividades agrarias dentro de un terreno. Pero durante mucho tiempo se dejó de lado a las mujeres, sin tomar en cuenta que a veces existía el fallecimiento del esposo, del padre, y las mujeres eran las encargadas de tener, obviamente, bajo su cargo el cultivo, la cosecha, la siembra en los terrenos agrícolas, y no solamente en uno, sino en varios casos sucedía de esa manera, ¿cierto? Entonces, un tema muy importante dentro de lo que se refiere a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado es la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, la tenencia y la herencia de la tierra, ¿cierto? No nos olvidemos que las mujeres ahora están dentro de una etapa muy delicada dentro de lo que es el Estado, ¿cierto? Las formas de violencia establecidas contra el tema de lo que es la mujer y demás cosas están siendo tratadas mayormente en leyes que están siendo reguladas. Tenemos la ley contra la violencia de la mujer, la 308 y demás, que establece los métodos de protección, ¿cierto?, contra las mujeres. Pero eso tiene que partir obviamente de un cambio y una reforma educacional, ¿cierto? Un cambio en la educación de nuestra sociedad, en la cual se tiene que reformular todo ese estado machista que existe hasta el día de hoy en lo que se refiere a la integración de las mujeres dentro de lo que es la sociedad, ¿cierto? El derecho agrario no está ajeno a esto. Entonces, en su artículo 402, numeral 2, está arreglado este aspecto. Esperemos que
eh, lleguemos a cumplir, ¿cierto? Todo este aspecto de las políticas referidas a lo que es eliminar toda forma de discriminación en lo que se refiere al acceso de las mujeres, tenencia y herencia de la tierra. Y con eso prácticamente terminamos todo lo que es esta parte. Tenemos todavía como 10 minutos de clase. Escucho comentarios, dudas que tengan, no sé, algo que quieran decir. Karina Gerber. No, todo está claro y me parece interesante la parte de la Constitución, lo que revisamos. Ujú. Vamos a ir revisando, obviamente, parte por parte, en lo que se refiere a los diferentes aspectos que hemos señalado en esta unidad, en diferentes lecciones. Pero no nos tenemos que olvidar que nuestro ordenamiento jurídico, si ustedes ubican lo que es la pirámide de Kelsen, ¿cierto? Que la han estudiado, la constitución política del Estado y las normas internacionales reconocidas o los tratados internacionales firmados por el Estado boliviano son los que priman dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, siempre vamos a estudiar a la constitución política del Estado primero y posteriormente vamos a ver a las demás leyes y reglamentos o decretos supremos o decretos reglamentarios que tengamos en cada área. Entonces, es bastante interesante. Nuestra constitución política del Estado es joven, ¿cierto? Tiene 10, 2019, 10, 11, 12 años de vida, ¿cierto? Desde el 2009. Haya sido redactada de una buena manera o de mala manera, entonces es decisión de cada uno de ver que cumplamos toda esa constitución y hacer cumplir obviamente la constitución de lo que a lo que está escrito, ¿no? Para eso tenemos entes reguladores, el Tribunal Constitucional. Debería ser un ente el cual agarra y interpreta la constitución, alejándonos obviamente de lo que son los temas políticos en cuanto a la designación de los diferentes magistrados y demás cosas. Es un ideal que tenemos que perseguir, ¿no? Pero habría que ver hasta dónde cumplimos en ese aspecto, ¿no? La realidad nos demuestra otras cosas, pero no vamos a entrar a un tema, digamos, de crítica y controversia en ese aspecto, porque pucha, nos tomaría diferentes clases llegar a ese aspecto, ¿no? Entonces, basémonos en lo que es la ley y tratemos de ser bastante coherentes en ese aspecto. Lo que pasa en el país ya es terrible. No hay otro comentario que podemos decir en ese aspecto. El Sí, manipuleo, doctor. la manipulación de la justicia y de la designación de los funcionarios públicos o de los administradores de justicia es terrible, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que cambiar y que parte obviamente desde nosotros, ¿no? La educación parte desde la familia. La familia es el primer ente que conocemos y tenemos que ser criados y educados de esa manera, pero lastimosamente no sucede así, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a pasar en los siguientes años. Esperemos que mejore. Todo es un ideal el tener una justicia proba en el país. Sí, doctor. En eso estoy de acuerdo con usted. Karina, no sé si tienes algún comentario que hacer. Ok, a ver, denme un momentito antes de irnos. No se olviden, por favor,
que se ve la pantalla compartida, ¿no, chicos? Sí, doctor. Ok, denme un momentito. Necesito, por favor, que ingresen al Moodle y desarrollen el examen que está acá. Entonces, dentro de lo que es la plataforma Moodle que tienen, está la presentación, el plan global, añadido un icono que es el examen diagnóstico. Entonces, el examen diagnóstico tiene un lapso de tiempo de 30 minutos, son 10 preguntas de desarrollo cortas, específicas, no es para dar rodeos y tienen plazo hasta mañana, hasta las 23:59. Okay, entonces pueden resolverlo ahora si quieren, dependiendo del tiempo que ustedes tengan y obviamente de las ganas que tengan de hacerlo, porque ya es prácticamente 10:20, ¿no? Entonces, resuélvanlo, por favor, muchachos. Y Está bien, yo voy doctor. a elaborar el informe ya para el día jueves. Entonces, ingresen, por favor, y resuelvan. No es nada complicado. Son preguntas básicas. ¿Qué es derecho? ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Qué es el derecho agrario? ¿Qué entienden por derecho agrario? ¿Qué más está? Tienen 10 preguntas. A ver, denme un momentito. Terrible esto de la computadora. Ah, aquí está. ¿Qué es Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el derecho agrario? Eh, Fecha de la reforma agraria en Bolivia. ¿Qué son áreas protegidas? Esas son algunas preguntas. ¿Ok? No es nada complicado. No les va a tomar más de ese tiempo señalado. ¿Ok, muchachos? ¿Pudieron revisar las grabaciones de las anteriores clases? Sí, doctor. Se ve, ¿no? O sea, está en el canal correcto. Sí, todo tranquilo. Ok, entonces dentro de un momento voy a subir yo las grabaciones de la clase de hoy y ya van a poder revisarlas. Ok, bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Si no tienen más preguntas, dudas o algo que no les haya quedado muy claro, entonces podemos retirarnos. Herbert y Karina. Está bien, doctor. Que tenga buen descanso. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, Herbert. Nos vemos, Karina. Cuídate. Nos vemos, chicos. Un abrazo a todos.